Señor, te damos gracias por el regalo de esta jornada, de este día. Hoy, 28 de agosto, que la iglesia celebra a San Agustín de Hipona, te pedimos, Señor, que concedas a tu iglesia personas que dóciles a la luz de tu espíritu clarifiquen los misterios que tú nos has revelado. Sabemos que lo que la Escritura nos enseña es nuestra verdad, pero personas como San Agustín fueron los que clarificaron algo tan grande y tan maravilloso como el concepto de que creemos nosotros en un Dios que es uno y trino. Si te habías revelado tú como el Padre bondadoso y tu Hijo enviado al mundo como la segunda persona de esta divinidad una y trina, y que también el Espíritu era la promesa, y el Espíritu vino en Pentecostés, y el Espíritu es el que nos sostiene. Pero llegar a comprender esta fe en la Santísima Trinidad que eres tú, Señor, una persona, un hijo de tu iglesia, un bautizado, un obispo, como lo fue Agustín, fue quien lo clarificó para que todos los creyentes ubicáramos las palabras adecuadas para poder relacionarnos contigo. Gracias, Señor, porque tu palabra es la verdad, pero el Espíritu asiste a tus hijos para comprender la profundidad de la verdad. Ya lo habías dicho tú, Señor Jesucristo, que el Espíritu nos clarificará todo. Tú nos has dado la buena nueva. El Espíritu es quien nos explica pormenorizadamente esa buena noticia, conocida en ti, Señor Jesús. Hoy de forma especial te pedimos por nuestras personas de la edad avanzada, nuestros hermanos mayores. Gracias, Señor, por aquello que nos permites escribir en nuestra historia. Te agradecemos este momento de nuestra vida con los años que tenemos, y que cuando un día nuestros años sigan avanzando, sigamos sintiéndonos útiles, porque en tus manos, en tu cercanía, seguimos siendo productivos, aun cuando pasen los años en nuestro cuerpo. Bien, antes de leer el texto del Eclesiástico, que es el texto que hoy he querido compartirles, la reflexión del día de hoy se llama bondad, belleza y valor, porque bondad, belleza y valor es lo que deberíamos percibir en nuestros hermanos de la edad avanzada. Y puse en la parte de abajo una frase de Isaac Bashevis Singer. Y de hecho, las 4 imágenes dentro de esta primera diapositiva van vinculadas a esta obra que un día este hombre llamado Isaac Bashevis Singer, judío, recibió el premio Nobel de Literatura el año 1978. Él escribe, tiene una serie de obras, obviamente tiene un pequeño libro, bueno, un libro no pequeño, alrededor de 200 hojas, que se llama Cuentos Infantiles. Y dentro de esos cuentos, uno de los que quizás es más famoso es este de Olé y Trufa, que pongo la portada para que tú puedas ubicarlo. Pero también pongo esas 2 iconos en la parte de arriba, recreando precisamente la narrativa que hoy te comparto. Isaac Bashevis Singer tiene esta frase que está en el calce, que voy a contextualizarlo antes de compartirte el texto sagrado del Eclesiástico, del libro del Eclesiástico. En pocas palabras, era el mes de noviembre, mes en el que prácticamente se han mudado las hojas de los árboles, cayendo de las copas y haciendo una gruesa alfombra en la campiña. Aquella floresta tenía una serie de hojas del color del vino, otras eran color del oro, otras eran color del azafrán. ¿Sabrá Dios cuál es la razón por las que algunas hojas caen de los árboles y otras se mantienen adheridas
a las ramas, aún estando en la parte alta, donde las ráfagas del viento son en ocasiones demasiado intensas. En ocasiones las tormentas, junto con el viento, llegan a ser tan trágicas y tremendas que prácticamente arrancan algunas ramas de parte de los árboles, mientras que algunas endebles hojitas, por las razones que tú quieras y que Dios es quien mejor conoce, se mantienen adheridas y parece que dan vueltas como si fueran unos reguiletes. En la parte alta de aquella copa del árbol se encontraban dos hojitas. Eran olé y trufa. Olé era una hoja mucho más fortalecida, mucho más robusta. Tenía más días de haber emergido de la savia de la rama del árbol, mientras que trufa era una hoja mucho más delgada, más espigada, mucho más delicada. Ambas se mantenían adheridas en la parte alta, mientras que prácticamente estaba tachoneada prácticamente toda la campiña con una gran cantidad de hojas y también de ramas. Esas dos hojas, olé y trufa, que estaban en la parte alta de aquella rama, en aquel árbol, consideraban que se mantenían adheridas a la rama del árbol por el amor que uno a la otra y una al otro se profesaban. Efectivamente, olé era todo un caballero, mientras que trufa tenía toda la delicadeza y toda la belleza que posee una dama. En las noches Olé le hablaba a Trufa y le decía: Trufa, te amo con toda el alma. Y Trufa también correspondía al amor diciéndole: eres lo más maravilloso que ha acontecido en mi vida. Cuando venían las ráfagas fuertes de viento, Olé le decía: Trufa, Trufa, viene el viento intenso. Si en algún momento, por alguna razón que solamente Dios conoce, yo me desprendo de la rama del árbol, Trufa, tú no debes despegarte de la rama del árbol, porque Dios es quien marca cuando una hoja del árbol se cae y cuando una hoja no se cae. Así que si por alguna razón yo me despego de la rama y tú estás adherida a la rama del árbol, tú mantente ahí hasta cumplir la voluntad de Dios nuestro Señor. Trufa, cuando el viento arreciaba, le decía: Olé, tus palabras son bellas, pero no son ciertas. ¿Cómo que no son ciertas? ¿A qué te refieres? No, Olé, mira, tú dices que me amas, pero en realidad mírame, ya estoy avejentada. Además, ¿de qué sirve si tú no estás? ¿De qué sirve ser la única hoja en la rama de un árbol si no es aquel a quien le he entregado mi corazón y mi pensamiento? Olé le decía a Trufa: pero es la ley de Dios nuestro Señor que una hoja no se caiga de la rama del árbol sin su santa voluntad. Si un día su santa voluntad dice que yo debo desprenderme, así acontecerá, pero tú tienes que mantenerte fuerte y firme para que des gloria a Dios nuestro Señor mientras Él marque el tiempo tuyo como ha de marcar el tiempo mío. Olé, gracias por el amor que me tienes, pero yo dudo de que me ames realmente. ¿Y por qué dudas, Trufa? He hecho algo que pueda incubar en tu corazón la duda. Ninguna cosa has hecho, Olé. Pero mírame, estoy amarilla, avejentada. Cuando salía el sol, la fotosíntesis me permitía que la savia me diera un color verde del que yo presumía la belleza, el vigor, la vitalidad. Pero hoy mírame, si bien no he sido carcomida por los insectos, sí me encuentro pálida, amarilla, descolorida. Ya no tengo la belleza de mi juventud. Trufa, quiero decirte algo que es importante. ¿Y qué es importante, Olé? Trufa, ¿quién te ha dicho que el verde es lindo y que el amarillo no lo es? ¿Quién te ha engañado diciéndote que el verde es lindo y que el amarillo no lo es? Tú eres hermosa. El amarillo se ve hermoso en ti. Estoy enamorado, te amo. Trufa, también el amarillo es lindo en tu persona.
Gracias, Olé. En aquel momento vino la ráfaga del viento y sucedió lo que ambos estaban temiendo. De pronto, la hoja más robusta, Olé, se desprendió de la rama de la parte alta de la copa del árbol, mientras que se mecía al movimiento del viento antes de caer en la floresta. Trufa, dando vueltas como si fuera un reguilete, seguía gritando: Olé, no te vayas, Olé, no te vayas. ¿Qué voy a hacer sin ti? Olé, Olé, regresa. Te comentaba acerca de esta frase de Isaac Bashevis Singer. ¿Quién te dijo que el verde es lindo y que el amarillo no lo es? Hoy quiero hablar acerca de la etapa avanzada de nuestros años. Le he titulado Bondad, Belleza y Valor. Ojalá eh, pueda leer a Isaac Bashevis Singer y compártelo. Creo que son de las historias más afortunadas que yo he leído y que encierran un gran contenido de fe, porque Isaac Bashevis Singer continúa con su narrativa, diciendo que aún la hoja que se cae no perece para siempre, sino que se convierte en abono para que venga una nueva vida. Te digo, sabemos que la resurrección es un concepto distinto, pero creo que la analogía es válida, porque el Señor mismo ha dicho: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere da mucho fruto. Quien utilizó primero la analogía del grano que cae en la tierra y muere es Jesucristo, para hablarnos de que el momento en que alguno nos despeguemos por la voluntad de Dios de la rama del árbol, no significa totalmente el final. Bueno, adelante, ya dejemos la glosa inicial y vamos al texto del Eclesiástico. Del libro del Eclesiástico. Dios hace al padre más respetable que a los hijos y afirma la autoridad de la madre sobre su prole. El que honra a su padre expía sus pecados. El que respeta a su madre acumula tesoros. El que honra a su padre se alegrará de sus hijos y cuando haga oración será escuchado. El que respeta a su padre tendrá larga vida. El que honra a su madre, el Señor lo escucha. Hijo mío, sé constante en honrar a tu padre, no lo abandones mientras vivas. Aunque choché, ten paciencia con él y no lo menosprecies por estar tú en pleno vigor. El bien hecho al padre no quedará en el olvido y será tenido en cuenta para pagar tus pecados. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Pues muchas felicidades a todos ustedes, los que todavía tienen el regalo de tener a su papá o a su mamá junto a ustedes. Les felicito. Dios, como dice el Evangelio y como Isaac Bashevis Singer, no permite que una hoja del árbol no se caiga o se caiga sin su voluntad. Efectivamente, hay quienes hemos ya visto partir de nuestra vida a nuestro padre o nuestra madre, muy agradecidos por lo que Dios nos dio a través de sus personas y sobre todo en deuda permanente para que en la plegaria les ofrezcamos lo más grande, nuestra oración, nuestro pensamiento, nuestro rezo, implorando a Dios que les premie por lo mucho que nos dieron durante la vida. Quiero recordarte el texto del Apocalipsis 14:13, que dice: bienaventurados desde ahora los muertos se han muerto en el Señor, que descansen ya de sus fatigas porque sus obras los acompañan.
Y un día esperemos que a ti y a mí nos acompañen nuestras buenas obras, cuando Dios guste y mande que esta hoja llamada Rogelio se desprenda de la copa del árbol donde está adherida. Dios sabrá ofrecerme premio de eternidad, por lo cual espero tener un mínimo de mérito para poder gozar del premio de la eternidad. Pero si tú todavía tienes a tu papá, a tu mamá, ojalá que más allá de ser el 28 de agosto y más allá de ser el día del hermano mayor, puedas darte la oportunidad de manifestarle el afecto, de disfrutarlo mientras que los tengas. Un día querrás escuchar un tono de su voz y no será posible. Un día querrás que te dé un beso en la frente o darles un beso en la frente y el tiempo es inexorable, el tiempo no regresa. Un día querrás darles un abrazo o que te canten de nuevo las mañanitas como lo hacían en esos rituales familiares y el tiempo será algo que no regresará atrás, porque pues el tiempo nos abre a la eternidad y esa es también nuestra esperanza. Adelante, hablemos un poquito sobre lo que es el hermano mayor en nuestro tiempo. Te quería compartir este análisis que hacía Legade en el año 2010 sobre la tendencia de negocios que tiene tres nichos de mercado en el desarrollo. Legade es la escuela de graduados del Tecnológico de Monterrey, aquel que parece una especie de un caracol que está allá por el rumbo de Valle Oriente. Concretamente, hay una persona que algunos de los que estamos aquí conocimos porque pues yo la conocí a ella en San Juan Bosco, era catequista, y un día ella y su esposo también estuvieron en Caná, Ubico. Bueno, fueron al Faro, a Familias del Rosario, ahí en la parroquia del Rosario. Y ella se llama Armandina Rodarte de Brondo. Fausto Brondo es su esposo. Un matrimonio de una mujer y un varón muy altos y sumamente fuertes. Fausto y Armandina Mandis Rodarte de Brondo. Ella, digamos, en su doctorado, el segundo doctorado que sacó, bueno, me comentaba el año 2010, cuando todavía estaba en el Rosario, e incluso invitaba para que nos apoyaran algunas cosas, sobre todo en torno a consejería de economía, de administración familiar. Pero decía, bueno, el legado del 2010, que tres eran los nichos de desarrollo de negocios potenciales. Y fíjate cómo no estaban equivocados. Decía, el primer nicho de negocios para desarrollar es la nanotecnología, que son negocios que capitalizan la manipulación de átomos y moléculas para elaborar productos que tienen incidencia en el campo industrial y la tecnología aplicada. Quizá esto a lo mejor no es tan cercano, solamente en los productos que nos benefician. Cuando vamos al médico y hoy hasta el dentista usa la nanotecnología y pues no hay campo donde no ingrese esta aplicación tecnológica. Pero decía el Legade, ojo, que un campo de negocios por desarrollar era el de las mascotas. O sea, sin duda ya existía, pero manifestaba que había un desarrollo exponencial, sobre todo derivado de la concientización de las personas en torno al cuidado de los animalitos de compañía. Y no solo en el aspecto nutrimental, sino algo, fíjate cómo ya estaba presagiando lo que hoy vivimos, sino alcances que les antropomorfizan, ¿sí? O sea, hay peluquerías para mascotas, hay hospitales para mascotas, hay hoteles para mascotas. O sea, digamos, no emitimos ahorita una discusión sobre este tema, pero tú ubicas que esto es real hoy en día. Es una industria muy próspera y quizá la palabra adecuada son animales de compañía en un espectro de soledad como en el cual vivimos, pues de pronto un animalito que ubico, claro, es creación de Dios. El quinto día, Dios crea a los animales en los seis días de la creación y el sexto día nos crea el ser humano. Ojalá, y lo digo con respeto, que nos acompañemos con personas que fuimos creadas el sexto día. Qué bueno que tengamos el animalito del quinto día y las plantitas del cuarto día, pero ojalá que fuéramos menos egoístas, porque recuerda
la soledad no es la ausencia de personas, sino el exceso de egoísmo. Y hoy vivimos una sociedad muy egoísta. Pero bueno, ya ahí veían otro nicho de mercado, que todavía está, o sea, ahí por Garza Sada, antes de dar la vuelta rumbo a Paricutín, ahí antes de dar la vuelta ahí por donde están los autobuses, rumbo a la parroquia del Rosario, incluso hay una funeraria de mascotas. No sé si permanezca todavía, pero digamos hay crematorio para mascotas. Pero bueno, dejamos ese tema, porque el tercer tema del desarrollo que manejaba el EGADE, sin duda es una industria bastante próspera, el de la geriatría. Negocios que tienen como función desarrollar los conocimientos sobre el cuidado dentro del factor científico para atender a las personas mayores. Y hoy, digamos, hay un campo muy amplio de negocios en torno a, digamos, la enfermería como tal, pero hoy más que enfermería, que también se necesita, pues el cuidado, cuidadores de hermanos mayores. Adelante, esto como preámbulo. Pero quiero comentarte sobre este libro de René Latourelle, que se llama El mal hombre y sus problemas a la luz de Cristo, donde quiero recordarte, es un texto, yo sé de hace 36 años, pero sigue siendo vigente. René Latourelle habla de 5 tipos de soledades: la soledad por indiferencia, la soledad por la incomprensión, la soledad por abandono, por aislamiento social y por la persona que se aísla de Dios. Pero subrayo solamente la tercera, que es la soledad por abandono, porque aquí es donde presenta este panorama tan desolador René Latourelle sobre la soledad por abandono, que es la de las personas enfermas, pero también las personas hermanos mayores. Quiero nada más ubicar pues que René Latourelle, sacerdote jesuita, es canadiense o era canadiense, ya murió René Latourelle. Entonces, posiblemente René Latourelle iba presentando un panorama al que nosotros ya nos hemos acercado o al que ya nos acercamos hace 10, 15 años, pero él ya dibujaba ese escenario de soledad por el abandono, donde las personas que no son productivas ni son rentables en una sociedad consumista se les margina, cuando en realidad ellos construyeron el mundo en el que estamos viviendo hoy en día. Pero dice, así como existe el ático y el desvando, como existe un sótano donde mandan los triques que no son útiles, hoy también se les condena a una muerte social a aquellas personas que de pronto ante nuestro afán consumista y eficientista nos pueden significar un estorbo para nuestros planes y para nuestras agendas. Hablemos un poquito adelante sobre el hermano mayor. Y quiero decirte que los tiempos antiguos le tenían en una alta valía. ¿Te acuerdas cuando te compartía esa escena del conflicto entre los atenienses y los espartanos? Que ellos tenían su órgano de gobierno, no viene aquí la palabra, lo debí haber puesto, porque es la palabra griega, aunque es la traducción del latín senatus. El senatus en griego es la gerusia. Gerus significa anciano, usía significa naturaleza. La gerusia o la gerusía es, digamos, aquellos que por ser ancianos tienen sabiduría. O sea, esos eran los gobernantes en el esquema helénico. Y para los romanos, el senatus, de donde viene la palabra senado, nuestro órgano legislativo, el senatus son los seniles, son los ancianos. Y aquí yo mismo manifiesto que cuando un servidor a los 24 años, Dios me regaló la unción de mis manos, la iglesia me dio el título de presbítero. Y presbítero significa anciano. O sea, la iglesia me dio una gran distinción llamándome anciano, porque es una gran distinción. Pero, por desgracia, hoy las cosas parece que han ido cambiando, sobre todo en detrimento y sobre todo en un empobrecimiento social. En la antigüedad,
Las canas eran señal de sabiduría. Por eso el anciano era el patriarca de la comunidad. Todavía en nuestras comunidades de pueblos originarios se conserva mucho ese esquema donde el anciano tiene un lugar muy especial. Y así, por ejemplo, en las comunidades los consejeros son siempre personas seniles. Tú ubicarás lo que hemos visto a través de las obras de arte y a través de las series que recrean la historia, de que los jueces de una corte cuando eran jóvenes tenían que ponerse una peluca blanca hasta con caideles para poder manifestar con la peluca blanca que tienen la respetabilidad y que van a ejercer la sabiduría en torno a la aplicación de la justicia porque tienen su cabello blanco como si fueran ancianos. Sabemos que un genio tan grande como fue Mozart, cuando tenía 4 años y tenía que sentarse en un banquillo y una caja de madera para alcanzar el teclado del piano, le ponían una peluca blanca, o sea, porque tenía que manifestar que aunque tenía 4 años, era una persona genial, una persona sumamente competente. Pero ahora las cosas han cambiado, porque ahora las personas tenemos que teñirnos el cabello para que nos den trabajo. Digamos, los cabellos entrecanos de pronto se convierten en una puerta que se cierra, o al menos hay personas que a veces se tiñen su cabello, y no hablo nada más de la dama, sino también de los varones, para poder conservar el empleo y para no verse sospechoso de ser alguien que en el avejentamiento se puede volver obsoleto e incompetente. Qué lástima, pero las cosas así acontecen. Adelante, hablemos del título que le puse yo a esta reflexión, porque es muy extraña la forma de actuar que tenemos hoy en día. O sea, hoy en día se pagan millonadas, o sea, se valora mucho lo que tiene décadas y siglos, centurias, en torno a su registro cronológico. Hoy se ama la catedral antigua, hoy favorecemos los muebles rústicos. O sea, las personas van ahí por el barrio antiguo a buscar algún cerrojo, alguna puerta, alguna plancha, alguna estufa. Hoy atesoramos monedas de colección y si alguien encuentra aquellas monedas, las dracmas que se usaban en tiempo de nuestro Señor, valen millones, millones de dólares. Hoy, digamos, los diccionarios o las impresiones antiguas se conservan en un acervo que prácticamente están en cajas de seguridad. Todos aquellos viejos diccionarios e impresiones. En la mañana te hablaba acerca del capeluz, digamos, el libro, el diccionario antiguo, en el seminario Monterrey, la diccionario o la enciclopedia Espasa Calpe, aquella enciclopedia con 24 tomos más otros 7 sobre algunas disciplinas aplicadas, hoy valen miles y cientos de miles de pesos. Hoy se valoran las estampillas de otros siglos. Un día en el seminario de Monterrey, en uno de los libros se encontró una carta de Sor Juana Inés de la Cruz y esto fue noticia nacional. ¿Por qué? Porque tiene un valor precisamente por ser antiguo. Entonces, hablando de catedrales, hablando de muebles, hablando de monedas, hablando de libros, impresiones, diccionarios, hablando de estampillas, hablando de todo lo que gustes y mandes, todo lo que tenga un registro de décadas o de centurias, tiene siempre una ubicación de ser bondadoso, bello y con un alto valor. Bondad, belleza y valor. Pero es contradictorio que si bien todo esto que es material se ve con bondad, con belleza y con valor, lo único que en nuestro tiempo no tiene bondad, ni belleza, ni valor son las personas de edad avanzada. Ya no se le ven bondades, más bien se le ve como alguien que está afiando nuestro panorama. Ya no se le ve belleza, más bien se le percibe como un estorbo. Ya no se le ve valor, sino que al contrario se les ven como una carga, como un lastre. Y vamos que, no lo digo por mí,
sino por el mundo en el que vivimos. Hoy adelante vivimos un mundo en donde los lazos se han ido desanudando. Pienso yo que una apreciación de la bondad, de la belleza y del valor es esencial en nuestra existencia, porque es la existencia la que está de por medio. Hoy nos encontramos con personas de la tercera y hasta de la cuarta edad, bendito sea Dios, pero que han visto rotos los lazos con el ambiente profesional, con el ambiente laboral, con el ambiente social. Y ojo, a veces las personas lloramos la muerte de los seres queridos. ¿Por qué? Porque la muerte al final de cuentas son ruptura de unos lazos físicos. Lo dice hermosamente David cuando llora por la muerte del hijo. ¿Te acuerdas aquel que engendró fuera del matrimonio? ¿Te acuerdas de aquel hijo que tuvo con Betsabé? Y muere el hijo. Y David dice una expresión que a mí me ilumina, pero también me hace sentir dolor. Dice David, ¿acaso cuando el agua se tira en la tierra hay alguien que pueda recogerla? Yo iré a donde él, pero él nunca regresará hacia mí. Esa es la expresión de David. Efectivamente, la muerte es una experiencia donde de pronto hay algo que es irreversible. El problema de hoy en día es que no tenemos que esperar a que los lazos físicos se rompan un día cuando alguien ya tengamos que darle cristiana sepultura. Hoy hay lazos familiares rotos. Y un día nosotros, sinvergüenzas, le reclamamos a Dios por qué no está mi papá o mi mamá conmigo. O sea, ¿por qué ella no está aquí? Espérame, tú fuiste quien primero rompiste los lazos. O sea, no había vínculos, no había cercanía, no había proximidad. O sea, ¿cuántas veces le fuiste a visitar? ¿Por qué le reclamas ahora a Dios que ya no está tu papá o tu mamá contigo? Ahora que los lazos físicos efectivamente ya están rotos, mas no los lazos espirituales. O sea, porque nosotros creemos en la eternidad. Pero ahora que los lazos físicos se han roto, le reclamas a Dios cuando tú fuiste desanudando los lazos sanguíneos, los lazos familiares. Hoy es el escenario. Desatamos los lazos que nos unen con ellos. Los lazos familiares se van desanudando lentamente. No, padre, ¿cuántas veces los visitas? Y así como podemos entender que el ancianito vive, vamos a llamarle una muerte en perspectiva. Biológicamente están cansados, acabados. Socialmente son inútiles. Y pronto esa muerte familiar se convertirá en muerte biológica. Hoy quisiera que recuperáramos adelante el cuarto mandamiento. Y ya cité en la mañana, te compartí las diapositivas del texto del Éxodo 20 y del texto del Deuteronomio 5. Pero me agrada esta mención que hace Dios a través del apóstol San Pablo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Un breve comentario sobre esto, muy a la sazón. Si tú quieres, dentro de mi momento de ociosidad, pues al hablar de los 10 mandamientos, me detengo en este cuarto mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre. Sin duda, por diferentes circunstancias, tendríamos que atender este mandamiento que Dios nos da. En primer lugar, por justicia. En segundo lugar,
por esa vinculación de naturaleza. Pero más allá de la justicia y de ese vínculo natural que Dios quiere que no perdamos, yo me pregunto, bueno, ¿y por qué el mandamiento no dice honra a tu hijo y a tu hija? Y yo solo saco mis conclusiones. Porque lo que ya mencionamos en la mañana, los desmemoriados somos los hijos. Yo sé que hoy hay excepciones, pero la excepción no es la regla. Yo sé que hay personas que de pronto se pueden olvidar de los hijos, pero ordinariamente un papá sano, una mamá sana, no se olvida de sus hijos. Digamos que a ellos no habría que recordarles, honra a tus hijos. En cambio, ahí sí es la regla, no la excepción. Los hijos nos olvidamos de los padres. Y todavía más, Dios es tan bueno que para poder convencernos de este cuarto mandamiento a los hijos, nos ofrece una promesa. Lo convierto en lo que te decía, honra a tu hijo y a tu hija, es el mandamiento con promesa. No, a un padre sano no hay que prometerle nada. En cambio, los hijos egoístas sí tiene Dios que prometernos para hacernos entender que no debemos de olvidarnos de nuestros viejitos. Por eso yo sé que es un escenario complicado. Debemos esforzarnos por no romper los lazos, por conservar el calor de la familia, el calor del hogar, con los que nos dieron su sangre, su carne, su herencia. Yo sé que de pronto las cosas ya son imposibles. El día de ayer hablaba con una familia amiga de ahí de San Juan Bosco. La señora dio catecismo en San Juan Bosco, pero ahorita ya es una persona que ronda los 90 años. Angélica Serment, es el apellido Serment. Y hablé con Angélica, la hija, y ella feliz de estar atendiendo a su mamá y a su papá, de haber modificado la casa, de haber hecho 2 cuartitos, una recámara un poco más amplia en un primer nivel. Yo sé que a veces es complicado, pero te comento lo que sucedió en mi propia casa. Y aquí está mi sobrina. Aquí debe estar Virginia Turrubiates, mi sobrina. En la casa de mis papás, junto a su casa, mi mamá, en paz descanse, que era muy inteligente, mi madre, cuando sabía que Margarita, la vecina de al lado derecho, mirando hacia la calle, iba a vender el terreno, le fue avisando a mi hermana Rosario para que fuera juntando dinero y para que comprara la casa de al lado. No sé si mi mamá presentía que ella se iba a ir antes que mi papá. Efectivamente, ella se fue 6, 7 años antes que mi papá. Pero cuando mi mamá muere y mi papá se queda solito, entonces lo que hacemos es, como estaba la casa de mi hermana Rosario a un lado, fue abrir una puerta entre casa y casa, entre el 108 y el 106, o el 110, 108 y 110, no 106. Abrieron una puerta. Reitero, o sea, a veces no están posibilidades tener algún tipo de cuidado. Yo mismo, habiendo conocido la etapa senil de mi mamá y la etapa senil de mi papá, reitero que a veces los hijos pueden hacer mucho más por los papás, pero habrá momentos en que yo mismo conozco por mi ministerio que ya no se puede hacer más. Y entonces hay que llevarles a una institución que los atienda, sobre todo cuando está en riesgo su integridad, precisamente por las demencias y por el Alzheimer y por algún otro tipo de padecimiento.
Pero ahí sí tenemos que decir que no debe ser la primera solución, sino que realmente en conciencia tenemos que analizar cuando realmente ya no se puede hacer algo por la persona que nos dio la vida y mucho más que la vida. Y creo que en un discernimiento, sobre todo en la oración, o sea, Dios iluminará las mejores decisiones que podamos tener. No obstante, adelante, hoy hablamos de la estrechez. Hoy tengo que decir que a veces el ingresar a un asilo institucionaliza la estrechez no del tiempo y la existencia de quien necesita el asilo, sino la estrechez del corazón. Nuestro corazón es estrecho. Los afectos son paupérrimos. Pero benditos así para cuando las cosas ya son complicadas. A veces esos asilos, las historias del asilo de Cadereytas son tantas. O sea, las personas llevaban al asilo, iban un mes a visitarlo y después del primer mes ya no regresaron nunca, nunca, nunca. Iban las trabajadoras sociales a ver, porque no daban ni los 500 pesos que se pagaban mensualmente. Y ahí van las trabajadoras sociales de Cáritas Monterrey que nos apoyaban. Y cuando veían que venían las trabajadoras sociales, no les abrían la casa para no dar razón ni para pagar 500 pesos por el abuelito que estaba allá en el asilo. Y tantos problemas legales que tuvimos porque un día muere el abuelito y ellos venían a reclamar de que nosotros no les avisamos. Y hubo problemas legales porque nosotros teníamos terrenos en Cadereyta para darle cristiana sepultura al ancianito. Y un día venían y querían que los sumáramos y decían que habíamos obrado injustamente porque ellos no sabían dónde estaba el cuerpo de su papá. Sinvergüenzas. Pero bueno, es la estrechez de nuestro tiempo. Hoy, adelante, vivimos un tiempo en donde a veces a nuestros abuelitos no les falta nada. Son lugares a veces muy cómodos. Pero si bien no les falta nada, les falta a alguien. O sea, no todo es dar cosas. No todos son bienes de consumo. A veces, si el estómago está satisfecho, el corazón es el que tiene hambre. A veces, si el cuerpo no siente frío, el alma es la que siente frío. Necesita un abrazo. Es tiempo de revisarnos. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que les diste el último abrazo a tus papás o a tus abuelos? Perdóname que te lo pregunte así. ¿Cuántos meses o cuántos años han pasado desde que les diste un beso afectuoso? No te escudes en que es tiempo de COVID. Hoy hay COVID del cuerpo, antes teníamos el COVID del alma, el egoísmo, la indiferencia. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez en que perdiste tu valiosísimo tiempo para estar con el abuelo? No obstante, adelante, vamos concluyendo. Debemos saber que esta es una situación donde está de por medio la vida y la existencia, porque vamos a cosechar lo que sembramos. Somos una cultura de individuos bien vestidos, bien alimentados, algunos con muy buenos automóviles. Tenemos tanto y sin embargo estamos pobres del corazón. Tenemos incapacidad para expresar un amor en un afecto franco, honesto y sin temor. Y es que se necesita en realidad tampoco para abrir los brazos a nuestros abuelitos, a los hermanos mayores. Pero es una declaración clara y expresiva de aquellos por quienes Dios un día besó nuestra frente.
Y es que a través de ellos Dios un día acarició nuestro rostro. A través de ellos un día Dios nos cargó. A través de ellos Dios un día nos alimentó. A través de ellos Dios un día cuidó nuestro sueño. No te olvides que lo que siembras vas a cosechar. ¿Cómo quieres duraznos si nunca has sembrado duraznos? Aquí no hay ninguna ley del boomerang, eso es fatalismo. Pero es el principio de la causa y del efecto. ¿Cómo quieres duraznos si nunca sembraste duraznos? Aquí no es cuestión de casualidades, sino de causalidades. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.